Muy buenas tardes. Seguimos avanzando en el 9º Foro Alianza para la FP Dual. Estamos a punto de empezar esta segunda sesión de la primera jornada titulada Educación Dual, construyendo puentes entre la educación superior y la FP Dual. Os recordamos que estamos retransmitiendo en directo desde el campus de Repsol, donde tenemos con nosotros a unas 350 personas. Un fuerte saludo para todos los que están al otro lado de la pantalla. Sabemos que nos estáis siguiendo desde diferentes puntos del territorio español. Os agradecemos y estamos muy conscientes de que estáis al otro lado. Antes de abordar el apasionante tema que nos ocupa en esta segunda sesión, tenemos una interacción preparada para vosotros y para vosotros. Los que estáis al otro lado de la pantalla lo podéis hacer a través del player interactivo que aparece a la derecha de vuestro reproductor. Y para los que estáis en sala, sobra decir cómo funciona. Así que la pregunta dice así: ¿crees que es viable aprovechar la experiencia y conocimientos acumulados en la FP Dual en España, en otros entornos educativos o territoriales? Así que este es vuestro momento. Recordad, podéis proponer y podremos ver cuál es vuestra perspectiva, cuál es vuestra idea en torno a esta temática con la que abrimos. Parece que no hay dudas, el 100% tiene claro que podemos aprovechar la experiencia en otros entornos. Así nada, en esta sesión vamos a debatir cómo podemos aprovechar esta experiencia y conocimientos acumulados en la FP Dual en España en otros entornos educativos o territoriales y hasta qué punto y cómo tendría sentido realizar las actividades de transferencia. Para ello os invitamos a reflexionar con miembros de FP así como de la universidad. Y ahora sí, daremos paso a la primera mesa redonda de esta segunda sesión de la primera jornada titulada La educación dual en el entorno universitario. ¿Qué se puede aprender desde la experiencia de la FP Dual? En la cual podréis compartir vuestras sensaciones y vuestras dudas a través de la aplicación. En el caso de los que estáis en casa, a través del player interactivo. Así pues, invitamos a todos los panelistas al escenario y damos la bienvenida a Vicent Climent. ¿Podéis venir? Estáis invitadísimos al escenario. Damos la bienvenida a Vicent Climent, Project Manager de la Fundación Bertelsmann, quien se encargará de moderar dicha mesa. Adelante, el escenario es vuestro. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Muchas gracias, Jordi. Gracias a los panelistas, gracias a todo el mundo. Mi compañera Sara en la ponencia anterior, en la mesa redonda anterior, ya introducía con los panelistas el ámbito de la formación dual universitaria. Desde la Fundación Bertelsmann hemos observado desde hace un tiempo creciente, un interés por la formación dual universitaria. Como decía Juan Carlos Tejera en la mesa anterior, la formación dual universitaria puede ser el próximo tren. Muy brevemente, es muy reciente el desarrollo de la dual universitaria. En 2021 se establecían las bases jurídicas para el desarrollo de la dual universitaria a través de un Real Decreto. En 2022 la Red Española de Agencias de Calidad Universitaria establecían un marco común para todas las agencias de calidad universitaria del Estado, y en 2023 había otra ley orgánica que daba un margen de actuación para las universidades de adaptación a esta dual universitaria. En paralelo a este desarrollo normativo, hemos observado también que desde abajo, desde las propias universidades, cada vez son más que nos han pedido consejo a la Fundación Bertelsmann, o para que les asesoremos o para que demostremos o compartamos nuestra información que hemos adquirido en la formación profesional dual para saber cómo desarrollar la formación dual universitaria. Por ello, hemos considerado necesario establecer este espacio de diálogo en el marco del foro para que universidades y centros de formación profesional dialoguen, hablen entre sí y transferamos el conocimiento que podamos transferir a las universidades. Para ello nos acompañan 3 personas con larga experiencia. Tengo a mi derecha Neus Pons, directora gerente de la Fundación Barcelona FP, entidad pionera en la promoción y difusión de la formación profesional y también de la formación profesional dual. A Vicente Hacha, el rector de la Universidad de Mondragón, también una universidad pionera, ya nos contará ahora él, y ejemplar en la dualización tanto de formación profesional como de universidad. Y a mi derecha al final, a Marga Moltó, representante de la Universidad de Lleida, una universidad que, debo de decir,
valiente, porque hace 10 años, cuando, y incluso menos en el ámbito universitario, nadie sabía qué era eso de la dual, se atrevieron con un grado de formación de educación primaria. Por lo tanto, vamos a establecer un diálogo y espero que sea fructífero para todos. Empezamos un poco para los representantes de las universidades. ¿A qué, Marga y Vicente, a qué creéis que se debe ese interés creciente por la formación dual universitaria? ¿Por qué os habéis planteado también desde vuestras universidades dualizar grados y másters? Igual deberías empezar tú, porque el que tiene larga experiencia sois vosotros. Bueno, de alguna forma para nosotros fue un proceso bastante natural, porque respondía básicamente a dos elementos básicos. Primero, un proceso de intentar mejorar de forma continua lo que es la formación de los estudiantes, tanto de grado como de másters universitarios, y eso alineado con también la voluntad de mejorar su capacitación y las posibilidades de inserción y de incorporación al mercado laboral. Bueno, pues parece que un poco la respuesta natural es intentar implementar metodologías nuevas nuevas para la formación universitaria en España. En cambio, en Europa la verdad es que la tradición es muy amplia. Pero bueno, con todas estas inspiraciones, pues nos planteamos el hecho de incorporar la formación dual en algunas titulaciones bastante específicas. Empezamos con ciencias de la educación, que es muy concreto, pero luego lo pasamos a otras ingenierías. Y bueno, la verdad es que en ese momento, si era un momento de relativamente poca experiencia, sí que tuvimos mucho asesoramiento por parte de los compañeros del País Vasco, que ellos ya tenían mucho más recorrido, pero la verdad es que, bueno, luego lo comentaremos con un poco más de detalle. Pensamos que la experiencia, ni que no sea muy larga, es muy interesante y los resultados son excelentes. Bueno, yo creo que la estrategia de la formación dual en el mundo universitario, creo que estamos impulsándola todos más, porque nos damos cuenta que los tres agentes principales de la formación universitaria dual, que son los estudiantes, por otra parte las empresas y la universidad, pues salimos beneficiados de la formación dual. Los estudiantes, por un lado, es una manera de autofinanciarse. Antes se habla mucho de la remuneración. Yo creo que es importante la remuneración. Por otra parte, empiezan a conocer lo que es el mundo laboral y empiezan a pensar qué les gustaría ser, ¿no? Qué tipo de... Dentro de una empresa hay muchos diferentes puestos de trabajo, y como no, en tercer lugar, de repente salen de una situación de confort, que llevan casi 18 años con gente de la misma edad formándose, y salen a un entorno laboral para formarse, pero que hay personas de diferentes titulaciones, de diferentes edades, etcétera. Entonces, creo que todo eso es positivo y además mejora la empleabilidad de los estudiantes. Desde el punto de vista de las empresas, si miramos cuál es la situación demográfica de España, las empresas tienen un interés mucho mayor que antes en captar talento cuanto antes posible. Entonces se acercan a las universidades ya cuando los chicos y las chicas están en primero, en segundo, en tercero, porque quieren invertir en esas personas para que luego se queden trabajando con ellos. Y en tercer lugar está la universidad, que ponemos en el centro a través del modelo de formación dual. Pensamos que los y las estudiantes se forman mejor, desarrollan capacidades diferentes a las que desarrollarían solamente en el campus. Se personaliza mucho la formación de cada uno, porque también tienen sus oportunidades de elegir dentro de la empresa, y salen especializados, casi pueden ya dar respuesta a las empresas. Y todo eso a la universidad, ¿qué nos da? Información para colaborar mejor con las empresas, para identificar proyectos de investigación, de innovación, formación a lo largo de la vida, etcétera. Yo creo que esas tres cosas, ¿no?, que se unen en los tres agentes principales, hace que cada vez más gente quiera participar en la formación dual universitaria. Si me permites, refuerza el mensaje que en la mesa anterior han comentado sobre la mejora de la empleabilidad, como decía el profesor Antón Costas, y también la necesidad de remuneración, como decía también nuestro vicepresidente Francisco Belil. Son dos elementos que también lo habéis comentado aquí y que ha salido ya reforzado anteriormente.
anteriormente. Habéis comentado, sobre todo tú, Marga, has hablado de titulaciones específicas. ¿Prevé vuestra universidad dualización en otros grados, otros másteres? ¿Creéis que la dualización solo puede ser en ciertos grados o en ciertos másteres, o todo o casi todo puede ser dualizable? Depende. En principio, todo o casi todo debería poder ser dualizable. Yo suscribo las palabras del conferenciante Antón Costa de esta mañana, que él ha comentado que esto hay que hacerlo de forma gradual y progresiva. Hay que ir poco a poco. Entonces, por ejemplo, el caso de la Universidad de Lleida, lo que hicimos, tenemos un caso muy específico, que es una titulación de educación primaria, pero después el resto de titulaciones de dual los tenemos en titulaciones relacionadas con la ingeniería, a dos niveles, a nivel de grado y a nivel de máster. El próximo proyecto, bueno, ahora estamos consolidando y implantando la mención de dual en estas titulaciones, y poco a poco ahora lo que estamos intentando es ampliar y pasar a otras titulaciones que sean potencialmente fáciles, entre comillas, como podría ser, por ejemplo, todas las relacionadas con la administración de empresas. Entonces, el próximo proyecto es, aparte de ingenierías, pues ahora iríamos hacia administración de empresas, pero sin un límite claro. Se puede aplicar la forma, a nuestro parecer, tanto en titulaciones más relacionadas con humanidades, con ciencias sociales en general, y en ese sentido el tipo de titulación no debería ser demasiado problema. Sí es cierto que hay casos muy singulares, como son los temas de educación y ciencias de la salud, pero son singulares en relación a quién es el interlocutor que va a contratar al estudiante o que va a acoger al estudiante, que básicamente son administraciones. Y en ese sentido, bueno, pues esto es complicado. No es lo mismo que, por ejemplo, en las ingenierías, que nuestros interlocutores empresas son empresas privadas y que tienen libertad para contratar, para decidir, para seleccionar, para retribuir. En cambio, la administración pues tiene todas las restricciones que conllevan los procesos administrativos. En el caso de Mondragón... Sí, yo creo que la formación dual se puede extender a todas las disciplinas. Nuestra experiencia es, cuando leo la frase, ¿no?, que se puede aprender desde la experiencia de la FP dual, se puede aprender todo. De hecho, Mondragón comienza con una formación profesional dual y hace 50 años o 60 da el salto a la formación dual universitaria. Nuestro recorrido empezamos con las ingenierías, pero en los últimos años hemos pasado a la administración y dirección de empresas, a educación, a humanidades, a comunicación audiovisual, etcétera. Yo creo que es una decisión de la universidad, de decir si voy a apostar por lo dual o no voy a apostar. Probablemente no es fácil hacer contratos en unas áreas, es más difícil que en otras. Para mí no es lo importante que tenga un contrato o un convenio, no es lo importante para desarrollar la formación dual, sino lo importante es qué es lo que hace él o la estudiante. Y creo que se puede avanzar en todas las disciplinas. En el mundo empresarial entrarán más fácil las áreas de ingeniería, de administración y dirección de empresas, y en el mundo de la administración pública, pues salud, ciencias de la educación, etcétera. Una pregunta un poco, a lo mejor provocativa. También en el ámbito público podemos dualizar aquellos grados para que los estudiantes vayan a hacer su formación dual en el ámbito público. Igual. Yo lo que creo es que el ámbito público lo que tiene que apostar también es pues por incorporar plazas de dual, por ser más flexible a la hora de si es a la fuerza un contrato, cuando igual el ámbito público no puede hacer contratos tan fácil, pues facilitar que sea por la parte de convenios, etcétera. Y de hecho en la administración pública nosotros tenemos estudiantes en formación dual. Es más, yo querría añadir que el sector público debería estar comprometido con la formación dual
y hacer una apuesta clara por la formación dual, y que probablemente habrá que hacer ajustes, modificaciones, pero debería ser un elemento estratégico, porque para la universidad lo tiene que ser para implantar la formación dual, y necesitaríamos esa complicidad, ¿no?, de la administración pública, que en nuestro caso la formación profesional ya lleva años de regulación. A nosotros nos acaba de aparecer llevamos prácticamente 2 años de regulación, y en ese sentido pues nos gustaría tener el compromiso de la administración pública para facilitar a las administraciones que puedan acoger estudiantes en formación dual, porque la formación va a ser muy parecida, con otros skills, pero va a ser muy parecida a la que se va a desarrollar en la empresa. Así que, ¿por qué no? No solo porque no, sino se debería poder suscribir convenios de acuerdos de formación dual con la administración. Y de hecho, Mondragón Universitatea no tiene medicina, pero la medicina está cerca de la formación dual, ¿no? Y es con la administración pública. Perfecto, buen ejemplo. Neus, como experta en formación profesional, también en formación profesional dual, tenemos ya más de una década en formación profesional. ¿Cuáles crees que han sido los retos, los elementos positivos, elementos aún a mejorar? ¿Y qué crees que podría ser transferible a las universidades procedente de la formación profesional? A ver, claro, la mirada de 10 años quiere decir que hemos construido o estamos en una fase muy avanzada de construcción de un modelo, ¿no? A diferencia de la parte universitaria, ¿no? Menos casos como Mondragón, que están al principio, ¿no? Claro, hemos construido el modelo que comentaba Antón Costas, ¿no?, de las Cs, ¿no? Las palabras de cooperar, ¿no?, tener confianza, esto tan básico, ¿no? También durante este tiempo hemos tenido que construir modelos de gestión, porque claro, al principio, 10 años atrás, todo el mundo decía es el modelo alemán, Alemania es el referente, y luego resulta que nuestro entorno, algún sector sí, pero es muy distinto de lo que sería aplicar a rajatabla un modelo alemán, que además tiene otras connotaciones que tampoco son replicables, ¿no? Después también hemos tenido que trabajar esta santísima trinidad que también decía del centro, las empresas, ¿no?, las organizaciones, ¿no?, que es más amplio que empresa, las familias, el alumnado. Claro, en todo esto hemos tenido que cambiar el chip de que la formación dual no son prácticas, o sea, no es una práctica normal. Esta corresponsabilidad quiere decir que el centro, ahora ya estamos más acostumbrados, ¿no?, pero tú pierdes una parte del protagonismo. El profesorado a veces al principio no entiende que lo van a formar igual fuera una persona, porque no va a hacer prácticas, va a hacer algo que lo van a evaluar, ¿no? Y la empresa también entra en un proceso de corresponsabilidad en la cual es empresa formadora, y quiere decir que es responsable, que es una inversión, como ha salido aquí, a medio o largo plazo, pero además una inversión generosa, porque realmente a lo mejor la inserción puede ser en su empresa, pero a lo mejor no en su empresa, ¿no? Y hago cruzado de lado, aunque me salte un poco, el tema del sector público, ¿no?, que realmente, entrando ya en la parte más de retos, el sector público, digamos que en España tiene cualquier pata que os podáis imaginar de especializaciones. O sea, en el sector público puedes hacer de todo, ¿no? Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, que creo que seguimos siendo el caso más grande de España, tenemos 300 personas y están en parques y jardines, están en los tanatorios, están en administración, en marketing, en cualquier sitio del ayuntamiento o empresas consorciadas, ¿no? Esto es extrapolable a cualquier administración pública, ¿no? Con lo cual, el sector público, que realmente sí que cada vez está más implicado, le pasará exactamente lo mismo, ¿no?, que ahora, pues cuando la universidad dice, pues mi grado de educación infantil, que fue pionero, ahora no sé cómo hacerlo, ¿no? Pues sí que debemos saber entre todos cómo hacerlo, ¿no? En FP tenemos hasta el 2028 como una moratoria para poder pasar de beca a contrato, porque habrá que hacer contratos, como es normal, ¿no? Yo estoy con Vicente, no sé, hay que encontrar sistemas, ¿no? Pero de momento estamos pues con una beca, pero en este periodo de tiempo pues una forma de colaborar todos es
precisamente encontrar formas que el sistema público entre de pleno, ¿no? Y no se quede, en este caso de FP, pues solo en una de las dos alternativas, ¿no? ¿Qué más cosas creo que hemos construido y que han sido difíciles también, ¿no? Pero como también ha salido por la mañana, pues es éxito, es aprender a trabajar en concertación social, ¿no? O sea, realmente cuando tú entras en un modelo dual, o sea, no puedes trabajar si no trabajas con los agentes sociales. Eso, pues dentro del sector público, por supuesto, pero en una empresa privada también. Esto no es ni bueno ni malo, es una característica del sistema que además se va demostrando que es buena, porque claro, nosotros, ha salido el caso de las entidades intermedias, pues bueno, son como el puente de entrada, ¿no? Patronales, sindicatos, gremios, cámaras de comercio, todo este entorno pues es un entorno con el que hemos aprendido o estamos aprendiendo a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son retos, han sido retos y creo que también son transferibles, a lo mejor no 100%, pero que sí que se debe, y creo que seríamos muy responsables, ¿no?, si aprovecháramos todos el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, construir la relación entre una empresa y un centro, pues es un centro de FP o es una universidad, pero tiene una serie de características. Creo que ahora sería muy largo, pero yo creo que la empresa, no sé, estábamos sentados al lado de Lluc de Aguas de Barcelona. Tiene gente universitaria, tiene gente en dual. Esta empresa ha construido una relación, ¿no? Pues como estos casos hay otros muchos, ¿no? ¿Cómo se genera esta relación y cómo la hace simbiótica, no solo para la formación dual, sino también para otras actividades conjuntas, ¿no? Otro tema que creemos que es muy importante, que sigue siendo un reto para la FP y ahora lo será de conjunto, es todo el sistema de prospectiva. O sea, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro entorno y es muy distinto pues el de Lleida, el de Mondragón, o que siempre decimos el País Vasco, y además Mondragón es un ecosistema, ¿no? Claro, no vamos a trasladar 100% Mondragón, pero aprenderemos cosas de Mondragón, aprenderemos del grado de educación infantil de Lleida, podemos aprender del Ayuntamiento de Barcelona para el sector público, ¿no? Entonces nos toca hacer prospectiva, acompañados de otros agentes del sistema, pero debemos de hacer prospectiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que también al mismo tiempo le estamos dando un poder al territorio. Y esto que al principio asusta un poco, creo que desde el ámbito local, y creo que eso sería de bastante consenso, realmente los municipios que se han implicado mucho, o los territorios, sean consejos comarcales, si son más pequeños, o sea, cualquier organización de esta, cuando se implica, realmente el efecto es multiplicador, porque realmente quien más conoce todos los intrínculos, no solo las empresas y tal, sino todo lo que se maneja en un territorio, es la administración más cercana, que es la administración local. Y esto yo creo que sirve también para todos, ¿no? Luego la parte inclusiva, ¿no? Esta mañana pues ha salido muy claro que quien hace formación dual no es que se inserte más, sino que es más ocupable a lo largo de la vida. Si además esta persona hace una movilidad internacional, el efecto multiplicador se dispara. Pero hasta ahora, ¿qué hacemos? O sea, en realidad no es muy inclusivo el modelo, si no lo aplicamos, digamos, con cariño. Porque cuando mandamos gente a una empresa queremos quedar bien. Intentaremos mandar los mejores. Si luego no coge gente, la empresa, si puede seleccionarlos, seleccionará. Pero claro, es que en formación profesional tenemos que insertar a todo el mundo y tenemos que formar a todo el mundo. Y ahora es una mesa más de universidad, pero en formación profesional tenemos grado superior, grado medio, certificados de profesionalidad. Como la ley es FP integrada, pues tenemos los cursos ocupacionales. O sea, todas estas personas tienen que ser ocupables, ¿no? Con lo cual, si hay formas que la ocupación es mejor, pues debemos intentar que esto sea inclusivo, igualmente en el caso universitario, ¿no? Y luego el tema multisectorial. Yo creo que en FP ahora se ha perdido más, ¿no? Pero al principio era, no, esto es para la industria.
Antes era industria y tecnología. No, tecnología ya no, porque claro, como los contratan antes es que ya no llegan a dual. No, pues FP dual hay en todos los ciclos prácticamente. Claro, en unos de una manera, en otros de otra, el plan de trabajo es distinto, pero la concepción de que tú puedes hacer dual puede ser que en algún sector, el parte sanitaria tiene sus complejidades, otra parte tiene sus complejidades, pero debe de ser algo multisectorial, mirando cómo tú puedes aplicarlo a cada sector, ¿no? Y luego cada sector, el sector público lo he colado antes, ¿no?, que tiene sus connotaciones, pero también otros debemos de intentar, al mismo tiempo que dualizar, resolver o intentar resolver al máximo otras cosas. Por ejemplo, en el sector industrial, las brechas de género, ¿no? O sea, las chicas, cuesta que escojan estas profesiones, ¿no? Pues también nos encontramos que a veces no quieran hacer prácticas en dual. Cuando haces focus pequeñitos, muchas chicas nos han dicho que no quieren ir por las tardes y regresar de noche de un polígono industrial. Esto pasará igual en la universidad y son cosas que la gente no verbaliza. ¿Por qué no hay tal? ¿Por qué no hay dual? O al revés, ¿no? El tema de los chicos en los ciclos más de cuidados, ¿no? O sea que yo creo que cada cosa no es una pieza separada, ¿no? Sino que todas estas piezas deberíamos intentar ajustarlas, y creo que muchas de ellas, si las vamos intentando ajustar conjuntamente, porque ahora estamos en una mesa de dual, pero pienso que el reto real no es la formación dual en la colaboración FP-Universidad, es todo. Es que no colaboramos mucho, o sea, intentamos colaborar cuando nos necesitamos por algo concreto, ¿no? Pero a veces lo que pasa es que no acabamos de poner sobre la mesa las piezas básicas, ¿no?, para que luego esto se dé así como por encima. Gracias, Neus. Un elemento muy importante y con lo que, a colación de lo que acabas de decir, la colaboración. La Universidad de Mondragón tiene una característica muy propia, y es que formáis tanto a personas de formación profesional como de universidad. ¿Qué diferencias veis y qué es transferible de un tipo de formación a la otra y qué no es transferible? A ver, igual por contexto, ¿no? La Universidad de Mondragón viene de una primera experiencia en formación profesional dual, que nace hace 80 años con una escuela de formación profesional, y el primer motivo para poner la formación profesional o universitaria dual fue para aquellos chicos y chicas que en sus familias les decían: oye, tú ya has estudiado un ciclo de grado medio en su día, vete a trabajar y empieza a traer dinero a casa. Se pone en marcha la formación profesional dual para que pueda ganar un dinero y seguir formándose, ¿no? Es de alguna manera como hacemos que sea socialmente más accesible los estudios superiores. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que esa fórmula que funcionó en formación profesional también debería de funcionar en la formación universitaria dual. ¿Qué cosas comunes tienen? Pues que son exigentes. Pues que matricular todos los años 1.700 estudiantes nuevos en grado, como Mondragón Universitatea, donde 2/3 de nuestros grados y el 70% de nuestros másters son duales, hay que buscar todas esas empresas todos los años. Es decir, cada cohorte que entra hay que ir a buscar 600, 700 empresas que te cojan esos chicos y chicas. Y eso la formación dual profesional la tiene clara, y lo hace todos los años. Entonces, yo creo que eso es lo primero que deberían de aprender las universidades, que para poner en marcha la formación dual universitaria hay que moverse como la formación profesional y tener contactos con todas esas empresas. Una diferencia que hay entre lo dual en FP y lo dual en el universitario creo que es el horizonte, ¿no? Normalmente las empresas, cuando cogen chicos y chicas en formación universitaria dual, están pensando en un proyecto más a largo plazo, en 3 años, etcétera, que igual no están tan relacionado con el puesto que quieren que desempeñen cuando terminen el grado o el máster, porque muchos chicos y chicas hacen dual grado y siguen en dual máster, sino que están
preparándoles para que dentro de 3 años esas personas que tienen una formación más generalista en la universidad estén más especializadas en lo que necesita la empresa. Creo que en la formación profesional dual el horizonte es más corto, ¿no? Porque los periodos son más cortos y probablemente muchas veces estás más orientado al puesto de trabajo que piensas que va a desempeñar, y en la formación universitaria dual probablemente es un periodo de formación más largo que en la formación profesional. Y una cosa que tienen súper en común las dos es que las empresas o invierten en formación de los estudiantes lo antes posible o se van a quedar sin personas que quieran trabajar allí, porque es la primera fuente de captación de talento, sin duda alguna, en FP, en el País Vasco, y desde luego en todos los grados universitarios de Mondragon Universitatea. Es la primera vía de empleabilidad. Yo querría añadir también que otro elemento que podemos inspirarnos en la formación profesional es todo lo que son los procesos de metodología docente, de seguimiento, de evaluación, que eso ya está muy trabajado en la formación profesional, en cambio para nosotros es muy nuevo. Y en ese sentido yo también quiero agradecer desde la Universidad de Lleida a la Fundación Bertelsmann, porque desde el principio pues ha puesto a nuestra disposición un montón de materiales, un montón de recursos, y yo pienso que eso es súper valioso, por lo menos en el estadio en el que estamos nosotros. Digamos, ahora escuchando a Neus, claro, ella pues ha ido mucho más allá y ha abordado aspectos que son mucho más amplios que la problemática que nos encontramos en este momento más incipiente en la universidad. Y sobre todo, por ejemplo, temas de inclusividad, temas de incorporación de la mujer. Nosotros estamos trabajando en titulaciones de ingeniería, son minoritarias. La verdad es que esos problemas aún no los hemos abordado. Y ahí sí que pienso que puede ser muy interesante los planteamientos que se hacen desde la formación profesional, y son totalmente equiparables y asumibles en la formación universitaria. Y eso nos puede permitir hacer un salto, ¿no? Aprovecharnos de esta experiencia, de este expertise, pues eso para evidentemente adaptarlo a la idiosincrasia propia, a la tipología de títulos, a las dinámicas de la universidad, que son algo diferentes, pero bueno, que hay muchísimos elementos que son claramente implantables de forma bastante directa. Yo también creo, imagínate que ahora nosotros nos ponemos al otro lado, ¿no? Y somos empresas o instituciones, ¿no? Y te intentas imaginar, pues a 6 meses vista, todos desplegando toda la ley de FP, buscando empresas, todos llamando, los prospectores de la Generalitat, los prospectores de la Fundación, los de no sé dónde, los de tal, y los de la universidad, todos a la vez. Las pobres empresas no saben, no saben si tienen que coger a alguien que está en tercero de ADE o en el segundo del grado superior de finanzas. No puede distinguir. Entonces yo creo que vamos a tener como que aprender a hablar de perfiles competenciales, vamos a tener que ponernos de acuerdo, porque si no, al final, entre la complejidad de algunas normativas, el hecho de que algunas cosas, que yo no es que esté de acuerdo, ¿no?, pero pueden ser disuasorias en temas laborales, en temas tal, y si a la burocracia le añadimos como una sobredemanda todos a la vez, pues a lo mejor también es un buen momento para en estos temas ponernos de acuerdo, ¿no? Y luego yo también pienso que hay otra parte que valdría la pena como ya decir, a ver, ¿qué se ha hecho de pilotos, ¿no? ¿Qué se ha hecho de pilotos? O sea, las pymes son pymes todas, para unos y para otros. Si ya sabemos, y además el marco normativo de FP por suerte ha evolucionado y lo lleva dentro, ¿no?, que realmente no pueden hacer todo este proceso. Una empresa de 2 o de 3 no puede dedicar a alguien a tutorizar, tienes que ayudarle a hacer los convenios, tienes que ayudarle tal. Y funciona un tutor mancomunado que puede estar en un gremio, en una cámara de comercio o no sé dónde, pues esto ya no hace falta que la universidad, según mi criterio, empiece un piloto de pymes. No, pues digamos que luche, si es que tiene que ponerlo en una normativa, para que se ponga dentro de esta normativa o sencillamente lo aplique, ¿no? No sé. O sea, que todo lo que se ha recogido, ¿no?, pues creo que la mayoría de casos, luego buscas el perfil, ¿no?, pero debería de ser como ya replicable, ¿no? Y deberíamos como invertir más tiempo en aprender a colaborar, ¿no?
para todo en general, no solo para eso, ¿no? Habéis hablado ahora, ha ido muy bien, Neus, sobre normativa. Tenemos, un poco de manera general, normativa sobre formación profesional dual, primera ley, 2012, la actual 2022, mucho más amplia. Universidad, formación dual universitaria 2021, tan reciente como hace 2 años. Protocolo, es decir, un protocolo de actuación para que todas las comunidades autónomas entiendan lo mismo por dual, 2022, por lo tanto hace un año. 2023, una nueva normativa en el ámbito de la dual universitaria. ¿Qué elementos positivos encontráis en el marco jurídico de la formación profesional dual y en la dual universitaria, y qué elementos creéis que deberían mejorar? Empezamos, si queréis, por allí, Marga. Bueno, es un gran logro por fin tener una regulación de la formación dual universitaria, porque de alguna manera los que nos habíamos anticipado un poco, pues estábamos trabajando, pues eso, en colaboración unas universidades con las otras. En nuestro caso, en Cataluña, la Universidad de Lleida, la verdad es que tuvo mucho asesoramiento por las diferentes universidades del País Vasco. Entonces es un gran logro que por fin tengamos este Real Decreto que por primera vez establece esta mención dual y establece unas reglas de juego básicas, en el sentido de que cuando hablamos de formación dual universitaria podamos hablar todos más o menos de lo mismo, porque la definición de la formación dual ya es una primera discusión. En ese sentido, pues se establecen el número de créditos, la tutorización, convenios marcos, etcétera. Luego, para nosotros, el otro gran avance ha sido el contrato específico de formación en alternancia para la formación universitaria, que hasta ahora no lo teníamos, y nosotros, que siempre, a excepción de educación, pero en las ingenierías, en ingeniería industrial, informática, en arquitectura técnica, siempre habíamos trabajado con contratos. Eso implicaba que las empresas habían de contratar al estudiante en formación dual, en algunos casos sin ningún tipo de bonificación. Y eso, la verdad, es que era un compromiso por parte de las empresas importantes, pero tengo que decir que en nuestro caso las empresas nos respondieron siempre muy bien y apostaron por el modelo con contratos sin bonificación. Ahora tenemos este contrato con bonificación, que es interesante para las empresas, pero, por ejemplo, en nuestra experiencia, las empresas tienen mucha incertidumbre a la hora de suscribir estos contratos y les resulta muy complicado asesorarse en los términos de esos contratos. Y luego hay gran confusión entre el relativo a formación profesional y el relativo a formación universitaria, que conceptualmente es el mismo, pero digamos que los requisitos formales no son los mismos. Y bueno, por un lado ha sido muy positivo, pero por el otro, pues esto encontramos que nos haría falta algo de soporte de orientación a las empresas en estos aspectos laborales. Y luego, un poco redondeando todo esto, el hecho de que tengamos orientaciones desde las agencias de calidad para que podamos verificar los títulos y que esto sea más o menos homogéneo en todo el territorio, esto es positivo, porque de alguna forma pues estamos estableciendo modelos que son comparables y bueno, pues estamos hablando en definitiva de lo mismo. Sí, yo diría que aparezca, ¿no?, la mención dual y aparezca en el ámbito universitario la modalidad dual. Yo le llamo más que una mención, aunque aparezca como mención. Creo que es muy positivo para todos. Nuestra experiencia es que después de muchos años de haber hecho alternancia estudio-trabajo, en el 2009, aprovechando Bolonia, dijimos no, los que estudian y trabajan tienen que hacer menos créditos que los que solo estudian. Tuvimos suerte en el País Vasco porque la Agencia Vasca de Calidad Universitaria, Univasc, ya en el 2017 sacó un sello que certificaba una formación dual, y luego viene la mención dual. ¿Todo esto por qué nos viene muy bien? Porque creo que nos hace compartir más los proyectos, nos hace mejorar unos con otros y, sobre todo, nos apunta a decir que la formación dual tiene que apuntar esa modalidad a la excelencia, es decir, la experiencia del estudiante, del chico o la chica que está en el campus y en la empresa formándose, tiene que ser excelente. Y no es fácil eso siempre, porque todos tenemos nuestra cultura, nuestras formas de hacer, y creo que estas regulaciones nos ayudan a que todavía mejoremos muchísimo esa experiencia. Luego también tiene algunas cosas problemáticas, pues lo del contrato, lo del convenio.
que no sé si estas cosas de contrato y convenio se fijan tanto en lo que queremos, la experiencia que queremos que tenga él o la estudiante, que es que se forme, que tenga una beca, que tenga seguridad social, que la atiendan bien, etcétera. Eso no tiene que ver si es contrato o es convenio, y hay veces que el contrato, pues a las pequeñas, a las micropymes, como ha dicho Marga muy bien, pues les asusta. Y hoy en día nosotros todavía tenemos la mayoría de los estudiantes en formación dual en convenio, primero porque muchos de ellos empiezan en primero o en segundo de grado y entonces los 2 años de contrato no te da, y también porque muchas empresas todavía están un poco reticentes a la hora de poner eso. Pero yo creo que es muy positivo que aparezca. Bueno, yo creo que, a ver, las dos leyes, ¿no? La de formación profesional última y la de universidades, para simplificar, creo que las dos ponen el foco en la formación a lo largo de la vida. Yo creo que esto es, más allá de la formación dual, claro, te abre un marco que si lo cumplimos, pues pone la persona en el centro y toda la vida, ¿no? Si le sumas las curvas demográficas, pues ya sabemos que todos vamos a estar en todas partes, ¿no? Además, claro, las universidades tienen títulos propios en los que hay cursos de especialización. La nueva ley de formación profesional tiene cursos de especialización que les llama másters de FP, hay los másters de formación permanente, o sea, hay toda una línea de orientación que también deberemos de desarrollar desde ambos campos, porque si no es muy bueno, pero al mismo tiempo añade una complejidad al sistema que no se aclara a la gente cuando tiene que como dibujar sus itinerarios, que además no son lineales, o sea, son justo de entradas y salidas, ¿no? En el caso de la ley de FP, a ver, si somos realistas, y creo que también ha salido en la mayor parte de temas, ha sido una buena ley, o sea, ha recogido muchas cosas pues que colaborativamente hemos podido ir añadiendo. Es mucho más flexible, ya no digo lo de integrada y tal, porque ya lo sabemos, pero el tema modular, el que tú puedas ir acumulando en tu mochila tanto de la parte laboral como de la parte ocupacional, o sea, hay todo un sistema de funcionamiento que realmente mejora, ¿no? Cosas que realmente pues también nos preocupan en este momento, como decíais vosotros y hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la formación dual, ¿no? Que tiene estas como dos modalidades en la ley, ¿no? La parte más general y la parte intensiva. Claro, la parte general, creo que si no me equivoco, es un 25% que la gente puede hacer en la empresa. Esta no es susceptible de remuneración, ¿no? Claro, a partir del 35%, más otras connotaciones, entrarías en la formación dual de la que normalmente hablamos cuando hablamos de dual, ¿no? Esta diferencia, que es corta, puede provocar que realmente, si por una parte todo es muy burocrático y complejo, o por otro empresas que realmente no sean como lo que pensamos que debe de ser una empresa implicada, formadora, con esta concepción de contribución al sistema, se queden en esta frontera, digamos, no remunerada, ¿no? Y esto sí que pensamos que es algo que nos gustaría que no fuera así, ¿no? Y desde el ámbito público, pues como decíais bien, claro, tampoco queremos que al final nos viéramos obligados, porque claro, ahora trabajamos con beca y al menos en Cataluña siempre ha sido remunerado, siempre, ¿no? Pues imaginaos que el sistema, pues al propio ayuntamiento que lleva una inversión, ¿no?, de más de 7 millones de euros, en un momento determinado estas 300 personas el siguiente año los tuviéramos un poquito menos y no les pagáramos porque no se encontrara un sistema de hacerlo, ¿no? Con lo cual, esto también pensamos que és una cosa que hay que resolver. O sea, que no toda la normativa és allò que diem flors y violas, todo bonito, no. Hay cosas que sí que son bonitas, pero como se están desplegando todas, ¿no?, pues muchas tampoco sabemos exactamente cómo las vamos a poder acabar de resolver, ¿no? Eso así como en general, ¿no? Porque veo que queda... Nos queda efectivamente, nos queda justo 1 minuto 10 segundos. No me gustaría finalizar esta mesa sin compartir alguna información con ustedes. Desde la Fundación Bertelsmann nos gustaría comunicarles que junto con la Universidad de Mondragón y la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas estamos realizando conjuntamente un estudio sobre el estado de la cuestión de la formación dual universitaria. Datos era la palabra que en la mesa anterior nos pedían, son clave para saber dónde estamos
analizamos qué universidades se están dualizando, qué grados, qué másteres, cuántos estudiantes, en qué ámbitos, qué sí, qué no funcionan las leyes, no funcionan. Como decía, junto con la Universidad de Mondragón y la Conferencia de Consejos Sociales, en los próximos meses podremos tener un poco más de información que ayude y aportemos nuestro granito de arena. Eskerrik asko, moltes gràcies a los ponentes y esperemos continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Tenemos algunas preguntas. Justamente la primera que iba a hacer, que es la más votada, va un poco en la línea de lo que acabas de comentar, Vicent. Decía, ¿tienen datos de seguimiento de los estudiantes que han finalizado los estudios en modalidad dual? ¿Consiguen más fácilmente empleo? Pues como vemos, estos datos están en camino, entiendo que... Pero a lo mejor, si no a nivel general, sí que las propias universidades... solamente entiendo, deberían responder ellas, sí que pueden tener más datos. Si quieren responder, Marga y Vicente. Bueno, nuestra experiencia es más pequeña que la de Vicente, pero están alrededor del 99%, destacando que son titulaciones muy orientadas al mundo profesional, son ingenierías, básicamente, porque el tema de educación va aparte, pero en las ingenierías el 99% tiene una oferta de la misma empresa en la que está haciendo formación dual. Y en cuanto a datos de satisfacción, tanto por parte de los estudiantes como por parte de las empresas, pues prácticamente estamos a estos niveles. O sea, prácticamente el 100% de las empresas que ha tenido estudiantes en formación dual se confiesa que está satisfecha con el modelo y que quiere repetir, y los estudiantes un poquito menos, porque realmente el nivel de trabajo que se exige a los estudiantes en la formación dual es muy elevado, es un periodo muy intenso, y entonces pues sí es cierto que pues algunos se quejan de la carga de trabajo que supone trabajar en la empresa por la mañana y asistir a clases en la universidad y así sucesivamente, pero vamos, un nivel altísimo. Buenos números. No tengo un dato en porcentaje. El dato que sí tengo es que todos los grados y todos los máster que son duales, siempre año tras año, la primera vía de empleo es la dualidad. Y en los grados que no son duales, no la primera vía de empleo es siempre la universidad. Todos los años durante los últimos X años, un montón. Será interesante, si me permitís, saber cómo están trabajando las otras universidades en el estudio que estamos haciendo para ver si van en la misma dirección, van en otra y el por qué. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, creo que sí. Tenemos otra, la marcaremos en pantalla en breve. Mira, dice así: ¿cómo veis el encaje del contrato de formación en alternancia de 2 años con la dualización de los grados universitarios con la duración 3/4 años? Es una pregunta un poco... Hay que parar a respirar y asimilarla. Puedo responder lo que hacemos. Nos harás un favor si responde. Sí. Nosotros lo que hacemos es, como en muchos grados los estudiantes se incorporan en primero, ¿sí?, tanto en ingeniería como en administración de dirección de empresas, etcétera, los estudiantes se incorporan con un convenio y a los 2 años pues pasarán a tener un contrato si realmente les importa tanto tener la mención dual, Claro. Que algunos te dicen, pues está muy bien, no tengo la mención dual, yo termino, he estado estudiando y trabajando, formándome en un entorno laboral en lo que estaba estudiando también, y bueno, nosotros esa es la fórmula que tenemos actualmente. Como no van a poder estar 3 años con contrato, pues de alguna manera empiezan con el convenio y luego pasarían al contrato con las mismas condiciones prácticamente. Nosotros lo que hemos hecho ha sido... empezábamos en segundo en los grados y lo que hemos hecho ha sido retrasar el inicio y pasarlo a tercero y cuarto. Entonces lo que hacemos es intensificar la parte académica en primero y en segundo y bueno, pues y la parte de alternancia pasarla a tercero y cuarto, y de esta forma, en lugar de que estaban los estudiantes de una forma más continua a tiempo parcial, pues hay algún periodo en el que ya están más a tiempo completo en la empresa, y además esto es compatible con el contrato de formación en alternancia. Es la solución a fecha de hoy. Mañana veremos, pero nosotros desde el principio hemos trabajado siempre con contrato, no trabajamos con la modalidad de convenio, entonces había que buscar fórmulas siempre relacionadas con ese contrato laboral y retribuido.
Magnífico, muchas gracias por compartir el punto en que os encontráis. Vamos a por la última de las preguntas. Dado que los grados suelen tener de 3 a 4 años, ¿cómo contempláis la dualización? ¿Solo en los años finales del grado? Que es un poco lo que acabas de comentar. La teníamos aquí preparada y os habéis avanzado. Vais un paso por delante. Creo que esta respuesta, así que muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones, gracias por compartir vuestros puntos de vista en los puestos que ocupáis, creo que ha sido muy enriquecedor. Gracias, Vicens. Bien, seguimos avanzando concretamente con la ponencia titulada Aspectos clave en la transferencia de un modelo dual. Para ello contamos con la presencia del doctor Dieter Euler, catedrático emérito de Educational Management de la Universidad St. Gallen, quien se encargará de llevar a cabo dicha ponencia. Recordad que al final probablemente haremos un par de preguntas. Mr. Euler, it's all yours. Please feel absolutely welcome to the stage. Un fuerte aplauso para él, viene de lejos para compartir con todos nosotros. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much for this kind introduction and this kind invitation for this very exceptional event here. I'm very proud to be here. And as you see, it's the first presentation not in Spanish, it's in English, and I hope it doesn't create a too big burden for you to understand what I'm going to say. It's now more than 10 years since Spain introduced and developed the dual VET system here. As a researcher, I've been following the developments very closely over the years, and I'm quite deeply impressed by all the progress made so far. However, it's not my intention to evaluate or to assess the developments, so I don't approach my presentation from an evaluation attitude. As a researcher, I'm following many other systems as well. So we agreed on that my aim would be to provide some food for thought from a bird's eye view on how you can probably further advance and further development the system. So I'm approaching it from a promotion, from a design perspective. The following overview indicates what you can expect. I'm going to start with putting the Spanish VET system into a European context very briefly. Then secondly, dual VET is at the front of this conference, so I would like to spend a short moment to reflect on the potential advantages, but also on some challenges with regard to this very specific system. Thirdly, dual VET, as you all know, is a very complex system with many components, and if you want to further improve the system, you cannot work on every component at the same time. For that reason, it makes sense to design a framework for improvements, and I'm going to introduce this framework very briefly under point 3. Then fourth, following this conceptual framework, I'm going to pick up 3 of the framework components and introduce some experiences from other European countries. And as always, I end with a conclusion. As you know, VET systems differ between countries. A widespread typology along the criterion of governance distinguishes 3 ideal systems of VET. The school model, governed by the state, primarily governed by the state, the market model, primarily governed by the industry, and the dual model, which has a kind of participatory approach, governed by both the state and the economy. However, these types are still too broad, which made me integrating some intermediate categories between the ideal types and the dual model. In the school model, there can be more or less extended phases of exposure to practice. There may be practical phases as part of the school curriculum, for example, by inviting practitioners. Students may take on internship or systematic training phases in the companies.
In the market model, on-the-job training can be enriched with systematic instruction and assessment within or outside the company. As an umbrella term, I would call these intermediate categories dualized VET. So I would make a distinction between the pure dual VET system and a kind of derivation of the dual system, which I would call dualized VET. And both systems, they indicate somehow in a different way a link between theory and practice, systematic and casuistic learning. And in each of the systems, there is some engagement of companies in the context of learning about work at school. Sometimes teachers talk about practice in the economy, and learning at work. So where's the Spanish system situated in this system? It's situated at 2 points here. The Spanish system could be placed at 2 different points. The traditional system in place since the 1990s is basically a school-based system, but has to a minor extent phases in companies, and therefore can be placed between the school and the dual model. That's the left Spanish flag. The new system, introduced in 2012 and developed since then, is very close to an ideal dual VET system. And I think there's a second interesting view on the Spanish VET system. As in the case of Spain, in most countries there are mixed systems covering different realizations of VET models. As this chart indicates, there are countries with a high share of dual VET sectors, for example, Switzerland, with around 60% of all youth in upper secondary education. Others show a high degree of school-based VET, for example, Spain. With regard to Spain, the chart indicates that the minority of young people attend a VET program. Most of them enter a traditional school-based VET program with some elements of work-based learning. The chart provides 2 more information, which may be quite worrying. Slightly more than 70% of the Spanish youth complete an upper secondary program, which is either a VET program or a university degree. In Europe, Spain has the lowest number of graduates with an upper secondary degree. Many of those not performing an upper secondary education end up in unemployment or in fragile workplaces as an un- or semi-skilled worker. Spain has one of the highest rate of university graduates in Europe, but also one of the highest youth employment rates. Both dates indicate a considerable polarization and segmentation in the education and in the employment system, and that is why dual VET is not just an economic issue, it's also a societal issue. Let me now turn to the dual VET system and ask, what are potential advantages and what are potential challenges in the system? As we've seen, there are many different VET systems in place, so why should a country speak up in favor of a dual VET system? There are some good reasons, although they differ depending on the perspective you take. From the company's perspective, dual VET may provide qualified staff equipped with relevant skills and well prepared for the requirements of the workplace. If companies want to set up production or trade sites in a foreign country, access to qualified labor can be an argument for taking investments. From the perspective of young people and their parents, dual VET increases their employability, makes them mobile on the labor market, and provides some earning during learning. And from the state or the societal perspective, dual VET reduces public expenditures. It has some potential to reduce youth unemployment, and to increase integration of young people into society and the labor market.
In trying to introduce or increase dual VAT in a country, there may be some challenges to overcome. From the perspective of the business sector, those listed up may be most relevant. First, dual VAT prepares people for qualified labor on a middle qualification level. However, not all tasks or occupations require such a level of expertise. In particular, in low-skilled sectors, there are many jobs which can be fulfilled with unskilled labor. Other jobs and professions are reserved for graduates from universities. That means that dual VAT is one of many recruitment pathways for companies which is most relevant if qualified staff of a middle qualification level is needed. Second challenge to overcome deals with the tradition. Every country, every VAT system is embedded in a traditional, in a cultural context, in a certain kind of tradition. Quite often companies regard VAT, as any other education area, as a responsibility of the state. That is why they need to be persuaded that it's in their best interest to engage in the development of a dual or a dualized VAT in one way or another. Then there's the status issue. Not only in Spain, VAT has a low reputation as it is regarded as an area of low achievers or school leavers who cannot make it to university. This is why companies may follow their false impression that VAT cannot provide motivated or high-performing youngsters, which is a false impression as we know from practice. Fourth, some companies may be reluctant as they assume net costs and see a risk that after the training program, VAT graduates will be poached by free riding companies. And last but not least, there may also be some objection that VAT programs are too long. Companies can't oversee that demand in 2 to 3 years' time. Human resource development usually has a plan horizon of 1 to 2 years, and instead they need qualified staff right now. To cut a long story short, persuasion of the business sector to engage in VAT needs a well-prepared line of reasoning with strong arguments. VAT systems are in a continuous effort for improvement. And how can this process be conducted? Now my presentation turns to the probably most complex part of the talk, and I hope to make it as simple as possible, but not too simple. Dual VAT is quite complex, as we all know. A VAT system can be split up into components, each of which can be addressed as a specific focus of change. In my approach, there are 11 components. An ideal dual VAT system can be described along these components. Each of these 11 components can be described on different stages of development. Either they are advanced quite low, that's number one, or they are already advanced very high, that's number 4. In a study, I elaborated this framework by providing indicators for each component and each stage of development. And this study has been made available in Spanish over the last days. So after the conference, if you're interested, you can draw on this study. So what are these 11 components? Just very briefly. In terms of the policy scope, it can serve narrowly economic goals, or it also focuses on social inclusion and individual development. It addresses skills for present or beyond, or on future skills. The link between school and company is sporadic and weak, or it is already strong and consolidated. There's a strong engagement and strong role of the business sector in a partnership culture, or the engagement of the business is still weak.
Vet staff at school and in the companies is highly professionalized, or there is room for improvement in this area. Quality standards are either elaborated or they are less formalized and or not well implemented. The dual vet system is built on an advanced institutional and legal framework with many stakeholders in place, or the governance is still in its infancy stage. Financing is regarded fair or it's still imbalanced. Vet programs are flexible in dealing with change and diversity or too rigid to adjust to changing context. Vet policy is based on sound evidence or still on an ad hoc basis. And reputation of vet as opposed to the academic programs is satisfactory or still with a low status in society. This framework, just briefly introduced, can be applied in two different ways. First way, the status quo of an existing vet system can be analyzed and described along these 11 components, and one can come to a status quo description on where the existing vet system, for example, the one in Spain, stands. Or secondly, it can deserve to decide on which components are most important for the next reform steps. Regarding some components of the framework, implementation of dual vet in Spain has already made good progress. For example, many vet programs include future skills, component 2. And there is a high degree of flexibility and permeability within the system and between the vet system and the academic sector. Out of the 11 components, I'd like to pick up 3 of them, which in my view provide interesting perspectives for the Spanish discussions, and these 3 I'm going to talk about are here highlighted in red now. First one, policy scope. This component addresses an issue which in theory is common sense, but in practice is often neglected. Any vet system is not an end in itself, but an instrument for promoting goals. So vet is not an end, it's an instrument, it's a method, it's a measure. Hardly anybody would object to this statement. In practice, different stakeholders prioritize different objectives. Companies put economic goals at the front and strive for qualified staff contributed to higher productivity and profit. Government stakeholders may also follow social goals, such as reduction of youth employment, social integration of disadvantaged youth, reduction of poverty, and many other similar goals. School graduates and their parents primarily have personal goals in mind. They strive for a pathway to decent living, job security, challenging work environments, perspective for the future. Countries are different with regard to the scope of goals a vet system should achieve. In particular, some Anglo-Saxon countries, such as England, New Zealand, Australia, the United States, they define the policy scope of vet very narrow and confine the function of the vet system to economic goals, namely the provision of trained labor for more or less immediate disposition. Other countries, for example the Netherlands or Sweden, regard vet also as a social policy instrument and extend the function of the vet system to social goals. And one step further, other countries such as Germany, Norway, Switzerland put some emphasis on attracting high talented youth by offering dual studies combining a vet program with a university bachelor degree. To some degree, these goals may overlap, but there are also some potential conflicts. What if companies offer apprenticeships in sectors which are less attractive to young people? What if young people with social disadvantages are willing to take up an apprenticeship, but companies are reluctant
to accept them. The basic message derived from these experiences are: clarify the goals, negotiate potential conflicts, and track the implementation of all goals. The second component I'm going to address is the one on quality of VET. Deciding on the goals of VET strives for doing the right things. Once goals are settled, the quality of the implementation turns to the front, and that means it's not just about doing the right things, but also doing the things right. Any VET system, including the dual VET system, can be implemented with high or low quality. That is why it's not enough to formally have a dual VET system, but it is also necessary to implement it towards a high quality standard. And different complaints indicate the importance of this quality issue. In school-based VET systems, like the Spanish one so far, companies often complain the bad quality by pointing to their impression that graduates are seemingly not qualified to fulfill practical tasks. In dual VET systems, teachers and others doubt the quality of work-based learning in companies. They argue that young people don't learn much in the companies but are exploited as cheap labor. Such finger-pointing blame games don't help increasing the quality of the VET system. Practices in countries with elaborated quality systems differ in 3 respects. Quality approaches can be designed as a control system, as an assurance system, and as a development system. Control systems work with top-down and sanction mechanisms, development systems with participation and incentives mechanism. The achievement record of the control systems is very poor if you approach this from an international perspective. So more and more countries go over to a kind of development system. Secondly, differences in the quality system regards the quality areas. Quality areas in dual VET can address different objects, in particular, for example, the content of the contractual basis of an apprenticeship, learning processes, the quality, validity of the examinations, the quality of the training facilities, and of course, most of all, the quality of the VET personnel, both at school and in companies. And last but not least, quality criteria may be linked with different degrees of commitment. They may function as recommendations, so they are less binding, or they have a more binding nature. Such may just cover a few priority areas or make up a comprehensive quality framework for different levels of the system. So quality not only determines the result of the system, but also its acceptance by companies and young people. I turn to the last component, the partnership culture, and it's one of the questions you already addressed in many sessions before today. And I would say I would expect that this will be a question which will also cover the next fora as well, because you don't have short answers for these. How to engage companies in the dual VET? Dual VET, of course, is not possible without the engagement of the business sector, and given the potential objections outlined earlier, to convince companies of the advantages of the dual VET system requires a lot of efforts. Business engagement can take many forms on different levels: participation in curriculum development, delivery of internships and work-based learning, supporting teaching at VET schools by providing equipment and learning material, many other issues. I just want to introduce an example on the micro level of the VET system, which is in the local community. In an Albanian project, an interesting approach has been implemented. Like in Spain, in Albania, there are VET schools with professional teachers.
When the government announced to strengthen dual VET, many teachers feared losing part of their employment. On the other hand, innovative school leaders discovered new fields of action. They established a so-called, what they call, a development unit, which 7 new functions, one of which is business relationship management. The idea has been that VET schools take on the opportunity to build strong networks with companies in the local business community and to promote the quality of work-based learning in the company phase of the dual program. With regard to business relationship management, these development units are in charge of 3 key tasks. They build relationship with companies, so they approach companies in the local community and try to persuade them to buy in dual VET. They support the apprentices during the work-based learning phase, and they track the quality of work-based learning. This model turned out to become very successful. Engagement of the local companies has increased considerably. VET schools introduced challenging areas of activities and increased their reputation. Teachers lost their fear to become redundant. In my view, this model is worth considering to be transferred in one way or another into other countries, and probably it's also interesting for the Spanish context. I come to the end. Experiences like those I've been talking about can at its best become a tool for seeing things from a different perspective. I hope that you could gain a fresh look on a couple of things you are dealing with, and if not, ask your questions and I will try to make you a better look what's going on behind the wall. Thank you very much for your attention. Yes, I think we have some time for questions, I was told, and Jordi will... First of all, thank you very much for your presentation. I think, we have a few questions. There is one that says like, one moment, there's many here. I'm going to go for the first one. In Spain, we have different types of alternance in dual VET. Some hours each day, some days a week, weeks in, weeks off. In your opinion, what would be the ideal alternance for the final purpose of the apprenticeship learning journey? Okay. That was, excuse me for my English in that technical... No, perfect. At least I understood what you mean. Wonderful. Yeah. Yes, you're right. There are many different implementation strategies. I think they all have some justification, and it depends a bit very often on the circumstances in the community. Let's say if you are in a city and the school and the companies are all close by, it's very easy for the apprentices to travel. So having, let's say, 1 or 2 days or 3 days at school and 1 or 2 days in companies would be the easiest way. But sometimes the distance to the school is very far. So in that sense, it often makes sense to have so-called a block system, 1 or 2 weeks in the company or in the school, so you have an alteration in that sense. What I wouldn't prefer was just a model. I was told, I think it's already in place, at least partly here in Madrid, that you have 1 year at school, and then once school is finished, you go into a company. That deprives you of many opportunities, because one of the potential of the dual VET system is that you can intermingle the practical and the theoretical phases. And if you have all the theory, let's say, in 1 year, and then you forget about the theory and you go into practice, that doesn't exploit the potential this system has. So, short answer would be many ways are available and possible, but
don't try to make use of the close relationship between theory and practice in terms of bringing these two perspectives on learning together. Thank you very much to share with us your vision. Let's go for the next question. It says, one moment. I am here with the cell phone, with the iPad. We are so connected today with all the people in the other side. We have it. I found a very good point to hear about the purpose of vocational training, economic, social and personal. How important is this issue within a country? I think in our country, different visions coexist among key actors, regions, union, business, associations, vet schools, etc. Yes, I mean, it's having these different stakeholders is a great potential the system has, but it's also a big challenge which comes up. And I'm always asked, well, where to start? Shall we focus more on the schools, on the professionalization of the teachers, or shall we more focus on engaging the companies? I would say, well, do everything at the same time, but just look for opportunities to take. I mean, one issue which is highly neglected is putting some effort on the attractiveness of the system, because ultimately you need the young people. And most of all, you need the parents to support the students' decisions on that. And working on the low reputation of VET is a very important issue to advance the system as a whole. And in that sense, you have to do business relation management on one hand. You have to take care of the professional vet teacher level, and you have most of all also look into society and try to influence the decision-making processes of young people. And that is a very difficult task to take, but without that you can't succeed here. You can't exploit the potential of the system. Wonderful. Let's go for the last question, if you don't mind. Thank you for the generosity in your answers. You presented 11 principles for dualizing any vet system. In your opinion, what are the 3 or 4 essential points in a country of this context Spain, of a medium experience in dual vet? Well, more or less I already presented them, and I feel that engagement of the business sector is a continuous effort to take, and you need it on an ongoing basis. And it's not just something you have to do top-down. It's important to have, for example, chambers of commerce and business membership organization on your side, but at the same time you need close relationship on the local community level. That's why I introduced this example from Albania with the development unit. Secondly, as I said, the proof of the pudding is the eating. I mean, you have to take care of the quality of the system. Without a good quality, it won't survive. Vet systems are even worse than none. And thirdly, you have to take care, and that's something which was already addressed this morning. Vet is not just a matter of promoting economic goals, it's also a matter of social goals. We have many difficult problems to solve in our society, one of which is the ongoing polarization, the social disintegration of society, and that can not solve this problem on its own, but it can contribute to the at least decrease of the problem and contribute to working on this, and regard to that not only as an economic tool but also as something which can improve societal integration and promotion of society against societal fragmentation. That was the last one, but since we have some time and we have you here, we would like to go for one more, if you don't mind. So let's go for the next question. It says, could you please tell us where can we find these results, any publication, webs, etc.? Thank you very much.
Okay. I mentioned this study, which, with the great support of the Fundación Bertelsmann, has been translated into Spanish, and it has been completed a couple of days ago, and you can find it on the we don't have the slides. There's an extra slide I prepared. You can download that from the Bertelsmann Foundation website. I guess from the Fundación website as well, in the coming hours or coming days. Yeah. It's available in Spanish, but also in English and German and French, so you can choose the language, up to you. Comentaban por aquí que en un par de días podréis hacer el download desde la página web de la Fundación Bertelsmann al estudio al que he estado haciendo referencia. Perfect timing. Thank you very much, Mr. Dieta. Thank you. Bueno, pues ahora sí, acabamos esta segunda sesión o esta tercera sesión y os recordamos que nos vemos de vuelta a las 17:15 para abordar la sesión titulada Transformando la FP Dual, experiencias en el mundo empresarial y en el sector público. Esa será nuestra tercera sesión de la jornada. Muchísimas gracias, nos vemos a las 5:15.